Muy buenos días, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy la palabra de Dios está tomada en San Juan capítulo 20, versos del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro, mientras lloraba. Se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella creyó que era el cuidador del huerto y contestó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo a María: «María». Ella se dio la vuelta y le dijo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes». María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos este hermoso pasaje de la Biblia, donde nos habla de esta mujer que desde ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús al principio, tuvo ese enamoramiento por servirle a Dios, por seguir a Cristo. Vemos que dice la palabra de Dios que después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Esta mujer, sin importarle que todavía no tenía claro, sin importarles los desafíos que ella podía encontrarse del camino hacia donde ella se dirigía. Ella salió muy temprano a cuidar, a seguir estando allí para su Señor. A pesar que había muerto, pero había algo que la impulsaba a ir hacia donde Él. Pero al llegar a aquel lugar, ella se encontró con aquel sepulcro, que aquella piedra había sido movida. Es decir, que aún
en ese dolor, aún en la agonía, aún sabiendo que a esa persona a la que ella había amado, a la que ella había seguido, al que había depositado en ella valor, ella buscó estar allí. Hoy encontramos a aquella mujer, la primera mujer, según los evangelios, a quien Jesús el resucitado había llamado la primera discípula del Señor. Pues después de aquel triste momento para ellos, porque habían perdido al que ellos le llamaban el Mesías, la mujer va a la tumba de Jesús, tal vez con perfumes, con los ungüentos, porque tal vez por aquel momento tan triste que habían pasado, no lo habían podido llegar. Pero qué bonito es pensar que a la primera persona a la que Jesús llamó fue también a la primera que se le apareció después de su muerte. Esta mujer valiente que, a pesar que todos lo abandonaron, ella se mantuvo con él a los pies de la cruz. A pesar de sus tristezas, a pesar que estaba oscuro, ella corrió. El primer pensamiento que ella tuvo al día fue buscar a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando nos sentimos desolados, cansados o tristes, heridos? ¿A quién corremos? Dice también que después de que ella encontrase que aquella piedra había sido movida del sepulcro, ella fue corriendo a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo y a informarles que se habían llevado del sepulcro al Señor. Ella fue a buscar ayuda. Al regreso, María se quedó llorando, porque ¿cómo no vamos a llorar por aquel que nos amó, por aquella persona que nos llenó de esperanza? Porque si nos recordamos, María Magdalena había sufrido por estar perturbada por demonios, y vino Jesús con su misericordia y la liberó. El problema de muchas veces es que nos quedamos estancados llorando en ese sepulcro y dudamos a veces de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Jesús les dijo: yo me voy, pero al tercer día resucitaré. Y ahí dudaron de la palabra que Él les había dejado. Y así nos pasa muchas veces. No tenemos realmente ese amor, esa confianza en Dios. Vemos como ella no pudo reconocer, ¿verdad?, que ya su Señor había resucitado cuando los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Vemos a una mujer que aún en la angustia, aún en la tristeza, ella estuvo allí, esperanzada, buscando a su maestro.
Y vemos que como ella creyó que era el cuidador del huerto, y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. ¿Estamos dispuestos a llevarnos a Jesús a nuestra casa, a donde vayamos? Porque muchas veces nos movemos por impulsos, por emociones. Pero ¿qué hacemos cuando vemos los momentos resecos en nuestra vida? Esos momentos difíciles, esos momentos donde ya no hay esperanza. Nos quedamos llorando en ese sepulcro, tal vez de la soberbia, en el sepulcro tal vez de nuestros recuerdos, del resentimiento por lo que nos han hecho. O decidimos buscarlo a Jesús. Decidimos quedarnos en la espera hasta que escuchar esa voz, escuchar la voz del Maestro que nos diga: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Es decir, tener esa confianza que no estamos solos, que aunque en los momentos de prueba, aunque en los momentos donde sintamos que no está presente en nuestra vida, Él está allí, esperando el momento indicado, donde así como Magdalena le digamos: Raboní, Maestro, y que Él nos conteste que Él está ahí con nosotros, que está ahí con nuestro Padre, y que vayamos a donde nuestros hermanos y que hablemos de sus maravillas y que hablemos de esas promesas, porque eso fue lo que esta mujer hizo. A pesar que sintió que su maestro había fallecido, a pesar que se quedó llorando afuera por un tiempo, pero ella siguió confiando y esperando en Dios hasta volver a encontrarse con su maestro. Ella no perdió la fe. Ella no perdió la esperanza porque se quedó ahí. Llorando, sí. Pero esperó encontrar a su maestro. Y su maestro le dijo que fuera donde sus hermanos a decirles que Él subía a su Padre, que es Padre de nosotros, a su Dios que es el Dios de nosotros. Y María fue y le dijo a sus hermanos. Hoy la pregunta es, mi hermano, ¿estás corriendo a buscar a nuestro Dios aun cuando está oscuro en tu vida? Aun cuando hay tormentas, aun cuando hay llanto, aun cuando hay lamentos, aun cuando hay problemas en tu vida.
Tú te levantas temprano a buscar a tu Dios, a buscar a tu Maestro. Y aun cuando hay quebranto, aun cuando hay llanto, tú te sigues permaneciendo esperando escuchar esa voz de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo en ese día? ¿Estás haciendo como esta María Magdalena, que a pesar del llanto y el lamento por la pérdida de su maestro, decidió estar, aunque fuera fuera de aquel sepulcro, pero permaneció ahí? ¿O somos como aquellos seguidores que lo seguían por los milagros, que lo buscaban porque le sanaba, porque le liberaba, porque les daba de comer? Pero cuando Él desapareció, también ellos se fueron. Porque en nuestra vida no siempre va a ser una vida donde solo va a haber color de rosas. La vida del cristiano también nos toca salir aun cuando está oscuro, o quedarnos llorando pero esperando que llegará nuestro Maestro. Que este día que festejamos a María Magdalena, nos unamos más para buscarle a nuestro Maestro. Que tengan un hermoso día, paz y bien.